A lo largo de la historia, muchísimos países han tenido la oportunidad de levantarse fuertes. Han tenido líderes tremendos con una capacidad de aglutinar personas, economía, poder, ejércitos, y han resultado en imperios. Eso siempre ha pasado. Incluso recientemente en la historia de la misma Europa hemos tenido muchos imperios. Hemos tenido desde el imperio inglés, el imperio francés, el imperio español, el imperio ruso, el imperio alemán. Ha habido grandes imperios. Pero también todos ellos han acabado decayendo. ¿Cómo es posible que una nación con lo fuerte que puede llegar a ser militarmente hasta el punto de extenderse por toda la Tierra, por todo el planeta, cómo puede ser que decaigan de una manera tan, a veces tan estrepitosa? Bueno, en la propia Biblia también tenemos a David y a Salomón, que fundaron un mini imperio, podríamos decir. Fueron los momentos de esplendor de Israel. Ellos fueron grandes reyes, tuvieron a su favor grandes fuerzas, fueron hombres valientes, fueron personas sabias, fueron gente con capacidad. Y ellos lograron que Israel fuera también un país envidiable. Tuvieron su momento de gloria. Sin embargo, también vino su declive. ¿Por qué viene el declive en los imperios? ¿Por qué las naciones, a pesar de haber conquistado grandes tierras, a pesar de ser económicamente fuertes, pueden llegar a derrumbarse? ¿Por qué? En la propia Biblia, en el Levítico, en el capítulo 18, se nos da una relación del derrumbe moral de una nación. Y se nos dice que las naciones, cuando cometen una serie de errores, de pecados, de corrupción moral, corrupción sexual, cuando ocurren todas estas cosas, entonces viene el derrumbe. Entonces con la inmoralidad viene el declive y finalmente viene el fracaso. Los imperios fracasan, las naciones fracasan, y fracasan cuando moralmente fracasan. Esto es lo que nosotros tenemos que considerar. ¿Cómo es posible que alguien que ha sido moralmente fuerte, que ha sido económicamente poderoso, que ha tenido grandes ejércitos, que ha dominado muchas tierras, pueda llegar a un derrumbe total? El propio Salomón escribió: la justicia engrandece una nación, pero el pecado y la corrupción le hacen finalmente caer en vergüenza delante de los demás. Cosas como la inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, los pecados sexuales como la homosexualidad y otros pecados similares minan finalmente la moral de un país. Y con ese declive moral llega finalmente el derrumbe. Fijaros en lo que dice el texto de Levítico 18. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas maldades, ni vosotros como naturales del país, ni los extranjeros que habitan entre vosotros. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que habitó antes de vosotros. La escritura es Levítico 18, 26 al 28. Y es así, la destrucción moral siempre está en la base del declive de un imperio o de una nación. Aquellos ingenieros sociales que están detrás de que la historia cambie, de que los países no prosperen, de que incluso los más fuertes caigan, que están detrás de que la sociedad tenga un vuelco. Toda esa ingeniería social está basada en lo mismo. Ellos saben que para derribar un poder, una fuerza, un país, una nación, lo saben claramente, que primero tienen que minar la moral. Tienen que atacar a los fundamentos, a las bases de ese país, de esa nación. Pero son las bases morales del individuo, las bases morales de la familia, las bases morales de la sociedad. Cuando quieren que una situación cambie, tienen que propiciar precisamente lo que es la corrupción y lo que es también el sentido moral, el sentido ético de la vida. Cuando eso cae,
entonces ya lo tienen fácil. Es relativamente sencillo derrumbar un país cuando se sabe qué tiene que estar en la base de ese país para que prospere. Y este es el papel de la ideología de género. Se trata de eso. Se trata de que a través de esa ideología, a través de esos conceptos acerca de la sexualidad, venga un declive moral, venga una corrupción interna del individuo, una pérdida de valores, un derrumbe del fundamento moral que hasta ahora se había tenido. Ese es el papel de la ideología de género. No es un asunto de tolerancia o intolerancia, de si tenemos que tener más libertad, menos libertad. Tampoco es del todo eso. Se trata de qué es lo que realmente funciona, qué hace que el individuo sea coherente, qué hace que un individuo sea íntegro, moralmente hablando. Y para ello hay que tener una moralidad, unas normas, una ética, algo que funcione no solo para un individuo, sino también para la familia y para toda la sociedad. Si eso cae, y eso puede ocurrir a través de la ideología de género, si eso se derrumba, entonces ya tienen asegurado de que el caldo de cultivo está listo para que se produzca ese derrumbe, ese declive moral. Ahora, ¿cómo podemos evitar eso? Bueno, solamente se puede evitar si se tienen las cosas claras. Si se tiene una moral correcta, una moral como la ha tenido a lo largo de los siglos gran parte de la cristiandad, una moral basada en las Escrituras. No digo que no haya habido corrupción dentro del cristianismo, y lo sigue habiendo, y hay mucha gente que falla, y hay líderes que realmente avergüenzan a la nación, avergüenzan a la Iglesia, ya sea católica o ya sea evangélica o ya sea ortodoxa, no importa. El cristianismo es muy grande y ocupa muchos países. Me refiero a que está en muchos lugares. Y sin embargo, también comete errores y también hay fallos. Pero si basándonos en esos errores y esos fallos queremos eliminar la moral cristiana, entonces ya tenemos otras intenciones. Entonces no se trata de corregir para poder potenciar la moral de una nación, no, se trata de derrumbar a una nación. La única solución contra esto es volver a los fundamentos morales del pueblo, es volver a la fundación básica que tiene que estar en el individuo, que tiene que estar en la familia, que tiene que estar en la sociedad. Y ese fundamento es el que nos ofrece la Biblia como palabra de Dios revelada, como instrucción para el ser humano, de manera que todos podemos entender cómo va a funcionar nuestra vida, qué nos va a ayudar y qué no, cuál es el bien y cuál es el mal, qué nos beneficia y qué nos perjudica. Y no solo a nosotros como individuos, sino también a nuestras relaciones, empezando por nuestra familia. Lo que derrumba la familia, lo que destruye la familia, finalmente va a destruir a la sociedad. No tendremos una sociedad fuerte con individuos débiles, ni tampoco lo vamos a tener con familias fragmentadas, rotas, deshechas, porque el individuo pierde su identidad, pierde la fuerza moral que le sustentaba, pierde los referentes, pierde esos modelos que tienen que estar ahí para hacerle moralmente fuerte, y por tanto viene un derrumbe. Estamos demasiado acostumbrados a que otros nos digan lo que está bien y lo que está mal, lo que es políticamente correcto, lo que se puede hacer, lo que se puede pensar, y nos viene impuesto, nos viene muchas veces impuesto a través de Hollywood, nos viene impuesto a través de la televisión y sus programas, muchos de los cuales están diseñados para eso, para seguir minando la moral de los individuos, para llevar a la nación a un derrumbe moral. La gente no se da cuenta. No es fácil ver la mano negra detrás, pero sin duda hay un plan, un proyecto de destrucción social, de deconstrucción social. Y para que eso funcione tiene que haber una deconstrucción del individuo. Y esa deconstrucción del individuo comienza con el derrumbe moral.
Y cuando eso nos viene, ya sea por la televisión, por el cine, por la música, por la moda, por lo que sea, entonces nos están conduciendo en esa dirección. Eso es lo que tenemos que evitar. Necesitamos recuperar nuestra capacidad moral. Y para eso necesitamos principios, necesitamos valores, necesitamos tener claro quiénes somos. Ahí la identidad es clave. ¿Quiénes somos? ¿En qué creemos? ¿Cuáles son nuestros fundamentos morales? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a conducir? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Cómo las vamos a tomar? Todo eso es vital, eso es importante para fortalecer al individuo, para fortalecer la familia y para fortalecer finalmente la sociedad. El apóstol San Pablo había dicho, y lo había escrito en la carta a los romanos, dice, no seáis vencidos por lo malo, sino vencer con el bien el mal. El problema de hoy es que ya no se sabe qué es bueno, qué es malo, qué está bien, qué está mal. Y eso es parte del derrumbe de la sociedad. Quitarle la ética, quitarle la moral que sustenta lo que es bueno y lo que es malo, que nos prepara para hacer el bien y nos evita caer en el mal. Al final la moral es para eso. Y al final la moral cristiana tiene esa finalidad, que es hacer hombres de bien, hombres y mujeres de bien, personas capaces de defender lo bueno, lo correcto, en contra de las amenazas a ese bien que vienen de la parte errónea, del mal, del pecado, de la maldad, de la corrupción. Respecto al papel de los creyentes, de la Iglesia, de los cristianos, en esta civilización nuestra, que se supone que sea de alguna forma bandera, un estandarte, una luz. Jesús mismo dijo eso. Vosotros sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra. No es hora de esconderse, no es hora de ser tímidos, acobardarse, no es hora de mirar para otro lado. Es hora de ser valientes y es hora de afrontar esta realidad que estamos viviendo y decir, no, yo no quiero participar de esa corriente que me quiere sacar de la moral cristiana en la que he sido educado, no. Yo quiero volver a esos principios, yo quiero recuperar esos valores, porque son principios y valores que funcionan, han funcionado a lo largo de la historia y ha desarrollado momentos gloriosos de la Iglesia. Y también ha levantado hombres santos, sabios, a lo largo de toda la historia. A eso tenemos que volver. A eso se refería Jesús cuando dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad que está en un monte no se puede esconder. Y no encendemos la luz para taparla, no, la encendemos para que se vea todo, para que descubramos qué hay. Y el papel de la Iglesia es descubrir qué hay detrás. El papel del creyente es señalar siempre la verdad como una guía, como una dirección por la que andar, a la que hay que seguir. Eso es lo que estamos llamados en estos momentos a hacer. Finalmente, solo la verdad nos puede liberar. Y esta es la sentencia de Jesús. Si me seguís a mí y a mis palabras, vais a conocer la verdad y la verdad os va a hacer libres. ¿Libres de qué? Libres del error, libres de la corrupción, libres de la maldad, libres de todo aquello que finalmente nos va a minar a nosotros, va a minar a la sociedad a través de la familia, a través de las instituciones, va a minar a los políticos, los va a corromper, va a minar los estamentos de la sociedad, va finalmente a corromper de tal manera el sistema, todo lo que está funcionando, hasta que caiga por su propio peso. Y esto es lo que ha pasado en los imperios y eso es lo que se trata desde la ingeniería social que ocurra hoy. Que la sociedad pierda sus fundamentos, se dinamiten sus bases hasta que venga el derrumbe. Pero tú y yo tenemos un papel que hacer para evitarlo. Y tenemos que hacerlo.